mi nombre es Saraí Córdoba y es un placer que nos acompañen el día de hoy en la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Y no se despeguen porque a lo largo de este programa les compartiremos lo que UABC y la Feria del Libro el día de hoy nos ofrecen. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Jaciel Rodríguez y déjame comentar, en este curso se están impartiendo talleres para diferentes jóvenes universitarios de secundaria y de preparatoria. Pero ¿qué te parece si también vamos ahorita a ver qué está pasando? Porque me comentan que se están dando el resultado de los mejores documentales en el rally que dura 100 horas en su elaboración. Así que no se despeguen amigos porque estamos en Sensor UABC. Así es como se vivió la inauguración de la 18ª Feria del Libro 2017. Se contó con la presencia de nuestro rector Juan Manuel Oseguera Hernández, así como la participación de Dr. Alfonso Vega López, secretario general, Doctora Blanca Rosa García Rivera, vicerrectora Campus Ensenada, Dr. Ángel Norzagaray, vicerrector Campus Mexicali, Doctora María Eugenia Pérez Morales, vicerrectora Campus Tijuana, y con el doctor Hugo Edgardo Méndez Fierros, secretario de Rectoría e Imagen Institucional. Estamos en la versión 18ª de nuestra Feria Internacional del Libro. Y creemos que este es un esfuerzo muy importante que está haciendo la universidad dentro del marco de responsabilidad social que tenemos, dentro de las encomiendas que nos ha dado la sociedad para cumplir con nuestras tres grandes responsabilidades, que son docencia, investigación y en este caso extensión de la cultura y los servicios. Con esta feria del libro estamos promoviendo la difusión del arte, de la cultura. Vamos a formar ciudadanos críticos y participativos si aspiramos a convertirnos en una sociedad de primer mundo. Y creo que en ese sentido, el desarrollar el hábito de la lectura, el promover que los ciudadanos mexicanos sean lectores ávidos, es un elemento fundamental para realizar esa transformación. Un país como Finlandia, que tiene los primeros niveles educativos en el mundo, el ciudadano promedio lee 40 libros. Entonces, como ustedes pueden ver, estamos muy lejos todavía de esos estándares, pero estamos haciendo un esfuerzo que estoy seguro que se capitalizará en los próximos años. Por eso, el día de hoy quiero decirles a todos ustedes que aún cuando tengamos escasez de recursos en nuestra universidad, proyectos como este seguirán siendo atendidos. La universidad siempre tendrá recursos para atender proyectos como este que hoy estamos impulsando, que es de la Feria Internacional del Libro. Siendo las 11 de la mañana, con 25 minutos, del día 30 de marzo de 2017, declaro formalmente inaugurada la Feria Internacional del Libro en su versión 18ª. En esta 18ª edición de la Feria Internacional del Libro, la cual se realizó en Mexicali, pudimos encontrar una gran variedad de talleres culturales enfocados para niños, jóvenes y también adultos mayores, donde además de una amplia variedad de libros, también pudimos encontrar la venta de CDs de grandes artistas, productos artesanales, joyería, antojitos mexicanos y hasta postres. Y qué decir de todas las conferencias que hubo desde que arrancó esta feria, con grandes personas de renombre quienes presentaron sus libros ante los asistentes en las diferentes salas de la facultad. Por ejemplo, un grupo de profesores y trabajadores de la universidad presentaron varios textos compactos
dedicados a aquellas personas que no tienen tiempo de leer un buen libro de tamaño considerable o ya sea que no estén acostumbrados al hábito de la lectura. Recibí la invitación, lo primero que se me vino a la mente fueron recuerdos. Yo fui una estudiante que me formé dentro de la Feria del Libro y me dejó muchas satisfacciones. Digo, aquí dentro precisamente de la organización de la Feria del Libro me tocó conocer autores como Armando del Río Ríos, a guionistas como Antonio Armonía, a una serie de creadores muy importantes, ¿no? Entonces, ver ahora también lo que ha crecido la Feria del Libro. Antes era una organización un poco mucho más pequeña, y ahora ver pues cómo ha crecido, pues imagínate. Y aparte de ser parte de la Feria del Libro, pues tiene un gran significado para mí. Yo pienso que la finalidad principal de mi libro es precisamente poder explorar la metodología científica a través de la cotidianidad. Por eso precisamente planteo este concepto de identidades conectadas, para explorar precisamente esos actos de la vida cotidiana, pero desde el conocimiento científico. Pues es un libro especializado, no es un libro, digamos, podemos asegurar que es un libro que está enfocado precisamente a la formación académica. Y creo que eso se ve en gran medida pues a que yo soy académica también, ¿no? Soy maestra, soy docente, entonces eso influye en gran medida las decisiones que yo tomé respecto a la presentación y la redacción del libro. Más que desplazar, yo creo que convergen, hay un sentido de convergencia, y en ese sentido de convergencia, claro, va a llegar, siempre va a ser la tecnología, siempre se va a estar reconfigurando y adaptándose, ¿no?, a los entornos. A mí me parece muy curioso cuando me dicen, es que la tecnología va a desplazar o vamos a rechazar totalmente a la televisión, la radio quedó atrás. Bueno, las realidades son muy diversas. Bueno, no es un trabajo fácil, pero tampoco es imposible. Yo siempre he dicho que todo se trata de decisiones, y precisamente las decisiones, cuando estamos convencidos y tenemos una vocación, sobre todo, pues se convierten en hechos. Yo, por ejemplo, cuando tomé la decisión de publicar, y lo digo abiertamente, no fue una decisión sencilla, estaba llena de incertidumbre, también estaba llena de dudas, tenía muchos miedos, por todas aquellas también expectativas, ¿no?, que tenemos sobre lo que significa publicar. Sin embargo, es un ejercicio totalmente necesario, no solamente para el área científica, es un ejercicio necesario para la humanidad en general. Entonces, yo creo que más que tener miedo, más que tener esas expectativas y ver como algo inalcanzable, debemos abocarnos a trabajar. Mi nombre es Roberto Castillo Udiarte. Vengo de Tijuana a participar con una serie de lecturas. En la mañana estuvimos leyendo la UPN. Vamos a presentar un libro que es muy importante, que se llama Cómplices de Sueños, que es una colección de historias de vida de mujeres. Por un lado, como una forma de dejar testimonio, manifiesto de cómo perciben ellas la realidad. Y al mismo tiempo es una manera de provocar o de incitar a la lectura. En este caso nosotros creemos, igual que en la presentación de ahorita, pues que es hacer libros con formatos pequeñitos, con ideas o poemas muy breves, porque en un mundo como el de ahora para los jóvenes les cuesta mucho tiempo, les cuesta muchísimo concentrarse, poner a leer. Todo lo que quieren leer es muy rápido, ¿no? Todo es por Twitter, todo es un mensaje rápido, todo es Facebook, bla, bla, bla. Entonces lo que nosotros creemos es que a través de, aunque sean mensajes rápidos, es una manera de jalarlos, llamar la atención, porque una cultura que no lee es una cultura que está destinada a morir. Entonces, no hay cultura que sea que no esté pendiente de la lectura, pues, porque finalmente la lectura lo que hace es construir un mundo o el reflejo de cómo percibimos la realidad. Y si queremos cambiar este mundo, necesitamos leer para poder transformarlo, ¿no? Entonces la lectura es increíblemente importante por eso. Entonces ferias como estas yo creo que vale la pena, porque es una manera de manifestar desde muchas perspectivas cómo la gente está preocupada a través del lenguaje, por medio de libros, para reflejar la realidad desde la
política, desde la filosofía, desde la literatura, desde el arte, desde donde se pueda, ¿no? Yo creo que todas las carreras, todos los enfoques de conocimiento son válidos, ¿sí? Nada más que la diferencia está que cuestiones como la literatura y el arte tienen más tiempo incluso que las ciencias. Entonces, si están ahí es por algo. Si bien son ficción, ayudan a percibir este mundo y entenderlo, ¿sí? Que es lo más importante. Y eso es lo que ha permitido a las sociedades poder permanecer, este tipo de testimonios. Entonces, lo que nosotros hacemos ahorita con este tipo de libros que son breves, es decir a los jóvenes también, mira, tú puedes leer, no tienes que tener un tiempo destinado a la lectura, puedes leer en cualquier momento. Los libros son muy pequeñitos, son de bolsillo, los puedes llevar aquí, pues, ¿no? En cualquier momento. Porque vemos cómo de repente se pierden, van caminando sin pensar, texteando, ¿sí? Y chocan, pero no están aportando nada realmente importante, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que con algo, un mínimo de tiempo, tú puedes dedicarte a la lectura, aunque sea de 2 o 3 líneas. Y esas 2 o 3 líneas te pueden dar imaginación, te pueden dar reflexión o te pueden crear una sonrisa. Eso es muy importante, pues, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es esto, pues, de alguna manera decirles, mira, no todo lo que lees es aburrido, también te puedes divertir, no solamente en lo que está en las pantallas, porque finalmente cualquier película, cualquier serie está construida con un guión y el guión está escrito. Hay un guión, entonces hay palabras, pues hay letras, ¿no? Entonces nosotros creemos que no puedes imaginar si no tienes la escritura. Sería imposible, pues, ¿no? Sensores, continuamos con más y en esta ocasión me encuentro con la señorita Grisel, que nos va a comentar un poco más acerca de este programa que está pasando, que es el área de 55 y más. Platíquenos un poco más. Buenas tardes. Bueno, lo que nosotros hacemos en esta área es atender las necesidades del adulto mayor en un contexto biopsicosocial. Lo que queremos hacer es lograr la inclusión del adulto mayor en todas las actividades que tiene la FIL. Es el segundo año que trabajamos con esta área. Empezamos con un área muy pequeña, pero en esta ocasión ya tenemos más espacio para trabajar. Trabajaremos toda la semana con diversos talleres, conferencias. Tendremos participaciones en el foro de empatía musical también con adultos mayores que traen su danza, su tai chi, su coro, para estar trabajando y lograr la inclusión del adulto mayor. Vamos a tener asesoría jurídica gratuita, tenemos área de tejido, pintura, abuelos cuentacuentos, una sección muy especial que es la biblioteca humana, donde el adulto mayor se sienta a contar un pedacito a ese niño, a ese joven, a ese adulto que venga y se siente frente a él, y en vez de abrir el libro, abren el libro de su vida, ¿verdad? Esta experiencia de vida que nos deja mucho. Entonces, pues invitamos a toda la comunidad a que traigan a esos adultos mayores o adultos mayores, anímense y vénganse a disfrutar de la FIL UABC. Estamos ubicados a un costado de Vicerrectoría, tras la carpa principal. Entonces aquí vamos a estar de 9 de la mañana a 8 de la noche con actividades para el adulto mayor, y obviamente pueden traer a sus nietos, a sus hijos también, y ellos también van a ser parte de esto. Nada mejor que trabajar en conjunto, tanto el abuelo, el adulto, con todas las personas que vengan. Muchísimas gracias, así que ya saben ustedes, el próximo año no duden en acompañarnos y traer a sus familiares adultos mayores de 55 años. Muchísimas gracias, continuamos con más. Muchas gracias. Continuamos aquí en esta Feria Internacional del Libro 2017. Ahora nos encontramos con Vanessa Verdugo, quien es jefa del Departamento del Sistema de Radio y Televisión Digital. Vanessa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Muy bien, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta edición? Mira, la edición de la 18ª Feria Internacional del Libro pues trae muchas innovaciones, trae adiciones, cada vez vamos siendo más los que nos integramos a este equipo de la Feria Internacional del Libro en esta logística que trabajamos. Trae pues más talleres, trae más participación de grupos de otras facultades, trae el involucramiento también de las transmisiones en vivo, tanto de imagen UABC TV como de radio, de UABC Radio. Traemos una gama de conciertos, es más, cambió hasta la innovación, es hasta la manera en cómo estamos acomodados logísticamente el espacio de la explanada de Vicerrectoría, cómo estamos abordando la explanada, cómo nos estamos apropiando de ella, y pues nosotros crecemos y crecemos y crecemos, esperemos que la explanada también crezca, ¿no? Que les favorezca para poder seguir. Tenemos también mucho trabajo de zona costa, nos visitan también por parte de la Facultad de Ciencias, nos visitan con un planetario que el año pasado también lo integraron, pero lo tuvimos en un área que todavía no estaba adecuada para ellos, ahora lo tenemos más visible para las personas que vienen a disfrutarlo. Se integra la parte de atención al adulto mayor en el área de 55 y más, esa es una integración de esta feria, es una feria incluyente
incluyente, en donde también tendremos actividades y talleres para apreciación del braille, de las técnicas de braille. Acá se acaba de inaugurar una exposición de una sala en donde es para atención a débiles visuales, entonces cae perfecto todo este trabajo que traemos de integración de ediciones nuevas que vienen, nos visitan países de Argentina, Perú, obviamente todas las editoriales de México, más de 300 casas editoriales de México que están aquí en la feria. Ahora, ¿qué retos previos ustedes han tenido para llegar al punto en el que hoy se encuentra la feria? Un montón de retos, desde cuestiones de logística básica, de acomodo. Cada vez esta feria va creciendo. En Mexicali se está posicionando, al menos todavía a nivel Mexicali, a nivel local, está posicionándose y está haciendo, pues, precisamente de mucha afluencia de gente. Entonces, el reto de poder dar la mayor atención eficazmente y eficientemente en el mismo espacio con los mismos recursos. Ese es un gran reto, Pero somos un grupo de gente que está súper comprometida con este esfuerzo que hace la Universidad Autónoma de Baja California para darle divertimento a la comunidad baja californiana, en particular a los mexicalenses, ¿no? Otras cosas que también nos ayudan a que este reto sea no tan difícil es precisamente el apoyo de todos ustedes, los medios de comunicación, de las facultades también que nos apoyan y que buscan la manera de cómo integrarse para apoyarnos, como ustedes que están aquí desde Tijuana. Muy bien. Por último, ¿qué nos puedes comentar acerca de todos los que son los colaboradores? ¿Cuál es su participación? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo inicia? Pues la feria empieza desde que nosotros se acaba esta feria, descansamos un mes y empezamos otra vez con a sumar. Este es un trabajo, precisamente como tú lo mencionas, de colaboración. La parte rectora es la parte de la Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional a través del Departamento Editorial. Y de ahí ya nos empezamos a desprender, ¿no? Está la parte del Sistema Universitario de Radio y Televisión Digital, que estoy a cargo del mismo. Y nosotros, pues con todo el equipo de chicos que nos apoyan y con ustedes y con todas las facultades que se integran a nuestro apoyo, trabajamos la parte de empatía musical. Después también se va el Instituto de Investigaciones ICMuseo. Ellos trabajan la parte de los talleres infantiles. Entonces, toda la gente del ICMuseo, toda la gente del Sistema Universitario de Radio y Televisión, toda la gente de editorial, más toda la suma de la gente de Vicerrectoría de Mexicali, que tanto la parte administrativa, la parte de servicios, la parte de recursos humanos, pues todo ese comité que se hace cada vez más grande es el que participa para que esto sea posible. ¿Por qué? Porque desde el internet, ¿no? Necesitamos computadoras con internet, pues ya viene el departamento de informática. Necesitamos apoyo para quitar unas lámparas y poner otra, ahí viene el departamento de servicios administrativos. Y entonces es una serie de voluntades que se conjugan, que precisamente con estas ganas de trabajar y de sacar adelante es como pues venimos trabajando desde un mes pasando la feria esta. El año pasado sí nos sucedió, en abril terminamos, descansamos un mes y empezamos a trabajar esta feria, ¿no? Entonces, pues muchísima gente, no te podría dar un número porque seguramente me quedaría corta, pero este es un esfuerzo en conjunto de toda la universidad, de toda la UABC que está trabajando en beneficio de la feria. Muy bien, ok, por último estoy viendo que a mis espaldas tenemos un gran escenario. ¿Cuál es el evento que se va a llevar a cabo el día de hoy? El día de hoy a las 8 de la noche tenemos el concierto inaugural con Guadalupe Pineda. Viene ahí, nos trae pues cantante, compositora, pues una super intérprete a traernos música mexicana. Y ella está aquí, de hecho ya llegó ayer temprano, ya estuvo también atendiendo medios y pues se presenta el día de hoy a las 8 de la noche. Cerramos el martes 4 de abril con Cecilia Toussaint y todos estos días pueden estar consultando la página
filuabc.mx para que puedan revisar la cartelera que traemos de eventos. Traemos eventos para niños, para jóvenes, para no tan jóvenes, pero para toda la comunidad. Estamos tratando de hacer, como lo mencionaba, un programa incluyente. Es difícil porque pues los géneros y los gustos musicales, pero vengan y dense la oportunidad de disfrutar, de escuchar una propuesta nueva, una propuesta diferente. Si a lo mejor no es su gusto musical natural, pues bueno, dense la oportunidad de escuchar a gente que está iniciando. El día de mañana viene una chica de Querétaro que se llama Melissa Monster, viene a presentar su disco Miel, su nueva producción. Es una chica que está apenas iniciando en su carrera, trae bossa nova, trae rock, trae pop. Entonces pues dense la oportunidad de escucharla. El lunes tendremos a Technicolor Fabrics, otro grupo emergente de Guadalajara. Entonces pues hay que escuchar las propuestas musicales y ya para o incrementar nuestros gustos o decidir si seguimos escuchándolos o no. Pues muchísimas gracias, Vanessa, ha sido un placer. No, gracias a ustedes, gracias por venir hasta acá a cubrirnos la feria. Claro que sí, y así que ya lo saben, si ustedes desean aprender más y estar formando parte de esta que es la Feria Internacional del Libro, dense una vuelta aquí a las instalaciones de UABC Mexicali y no se lo pierdan. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, continuamos con más. Ahorita estoy en CONAFE, Consejo Nacional del Fomento Educativo, y me encuentro con la señorita Fabiola, quien nos va a decir en qué consiste todos estos libros que tenemos aquí en la parte de atrás. Mira, todo es fomento a la lectura y sobre todo literatura infantil desde preescolar, primaria, secundaria. Todos nuestros títulos están dedicados para niños y sobre todo no tan niños también, porque a nosotros nos gusta la lectura y uno es el principal lector, el adulto, y el adulto es el que transmite a los niños. Yo creo que también para nosotros es toda esta literatura, esta gama infantil y juvenil también. Sí, de hecho, como usted lo comentó, a mí también, ya que soy un adulto, me resulta muy atractivo el hecho de ver las portadas muy coloridas. Yo creo que principalmente a los niños es lo que más les llama la atención, los colores en las portadas de los libros, ¿verdad? Así es. Mira, el trabajo de la litografía, con el contenido, los autores, la verdad, es una labor titánica para los niños, pero todo es para ellos, ¿no? Y bueno, los invitamos a que sigan leyendo, sobre todo la lectura. Muchísimas gracias, estamos seguros que así será, y los invitamos, amigos, para que el año que viene vengan aquí a visitarnos en este stand de la CONAFE para que no se lo pierdan. Muchas gracias. Vale la pena. Amigos, estamos aquí con unos pequeños gigantes, muy grandotes, pero muy chiquitos de estatura, ¿verdad? Pero quiero preguntarles cómo se le están pasando aquí, porque hace unos instantes se hizo un cuentacuentos, el cual se trató de un personaje gigante. Entonces quiero preguntarles cómo a ver, ¿cómo te la pasaste? Bien. Sí, a ver, dilo cerca del micrófono aquí para que te vea la cámara, mira ahí. ¿Qué te gustó? ¿Te gusta leer? Sí. ¿Sí? ¿Sabes leer? ¿Sí? ¿Tú sabes leer, amiga? Sí. ¿Qué te gusta leer? ¿Libros de historias, de princesas? Sí, esas. ¿Sí, de princesas? ¿Te gustaría venir otra vez el año que viene? ¿Sí? ¿Te gustaría venir? ¿Te gustaría venir aquí el año que viene? ¿Sí? Invita a los niños, mira, para que vengan, mira, voltea para allá a la cámara. Diles, amigos, vengan el año que viene, vengan el siguiente año a visitarnos aquí. Amigos, vengan a visitarnos. Espero que se hayan divertido mucho, síganse divirtiendo, y muchas gracias a las maestras que los trajeron, porque se ve que se la pasaron muy bien, niños. Síganse divirtiendo y manden saludos a la cámara. ¡Saluden! ¡Hola! ¡Adiós! Y bueno, ahora me encuentro con el responsable de sacar unas carcajadas a todos los niños que anteriormente vimos en pantalla. Él es el Cuco Cuentacuentos. Nos va a platicar un poco más acerca de estos cuentos que nos ha contado y sobre todo el objetivo para todos los niños. Platíquenos un poco más. Hola, ¿cómo estás? Pues mira, el objetivo de los cuentacuentos primero es acercar a los niños de una manera lúdica y divertida hacia la lectura, ¿no? Y ahora que se está fomentando la lectura de comprensión, nuestro trabajo y nuestro objetivo es que los niños adquieran de una manera lúdica y divertida el hábito de leer. Eso es el objetivo principal, que ellos aprendan a leer, tengan buena ortografía, sepan redactar y sepan pensar. Exactamente, y yo quiero mencionar también que la forma en la que lo hace es muy divertida, y yo pienso también
que los niños se llevan una experiencia muy buena y sobre todo el aprendizaje de leer, incitarlos a que lean todos los días, ¿verdad? Es correcto. Para nosotros es bien importante que lean esos hermosos cuentos, las hermosas historias de grandes escritores que nosotros tenemos. Tenemos a Hans Christian Andersen con El Patito Feo, El Ruiseñor. Tenemos a Oscar Wilde con El Príncipe Feliz. Tenemos a Michael Ende con El Dragón y la Mariposa, Roald Dahl con El Gigante Bonachón. La idea es que se diviertan, que difundan el interés por la lectura. Bueno, pues muchísimas gracias, sin duda así será, y muchísimas gracias y esperemos que se diviertan esos pequeños que están aquí atrás. Sí, los esperamos, vamos a estar aquí hoy jueves, mañana viernes, sábado, domingo, lunes y martes hasta terminar la feria en este foro de cuentacuentos. Los invitamos, se van a divertir y van a encontrar historias maravillosas. Muchas gracias. O igual también el próximo año también pueden venir a visitarnos, ¿verdad? Sí, también el próximo año este foro es perpetua, es para toda la familia. Muchas gracias, continuamos con más. Hasta luego, amigos. Gracias. El lobo nos quiere comer. No, no es cierto, el lobo es nuestro amigo. No, nos quiere comer, ¿entiende? El lobo nos quiere comer. El lobo nos quiere comer. Ya. Continuamos aquí en la 18ª Feria Internacional del Libro UABC 2017. Ahorita me encuentro con Karen y con Yaritza, quienes son parte del stand de Área Infantil y Juvenil. ¿Qué nos pueden comentar acerca de este movimiento que ustedes tienen aquí el día de hoy en la feria? Pues es un movimiento muy importante porque se trata de fomentar la ciencia y la lectura en los niños desde chiquitos y pues les impartimos talleres, se trata de que vayan conociendo y les vayan haciendo el interés por lo que es la ciencia. Entonces su objetivo principal es que los niños lleguen a tener este amor hacia la ciencia, que se interesen en él. Así es, eso es lo que nosotros estamos reflejando para que ellos vengan y descubran lo que el amor por el arte y por la ciencia desde pequeños y pues hasta adultos ya. Ahorita, ¿qué dinámicas están manejando para atraer a los niños y que se enfoquen en este punto? Pues como te dije, manejamos talleres, hay diferentes talleres, más que nada para que miren lo divertido, la parte interesante, ¿no? Dependiendo, hablamos de lo que es asquerología, del espacio, les enseñamos cosas interesantes y al mismo tiempo se trata de aprender jugando. Dentro de las dinámicas juegan y van aprendiendo, adquiriendo conocimiento científico y de cierta manera se dan cuenta que no es aburrido. Okay. ¿A ustedes qué fue lo que las motivó a formar parte de este movimiento? ¿Les gusta la ciencia? Sí. Y los niños definitivamente. Entonces los niños son quienes las están moviendo a todos ustedes para hacer todas estas dinámicas. Así es, sí. Muy bien, pues es muy bonito este enfoque que le están dando a la ciencia, ya que los están, como ustedes bien lo acaban de mencionar, educando a los niños de una manera muy didáctica a que se acerquen al área de la ciencia, a que aprendan y que de una u otra manera no se les haga aburrido. ¿Algo más que quieran aportar acerca de todo el evento? Pues que aproveche la comunidad, que traigan a los niños, todo es gratis, hay cosas muy importantes, fomentar la lectura, hay mucho que aprender, mucho que ver, tanto para los niños como para los jóvenes y pues también para los adultos. Pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, ha sido un placer. Entonces todos ustedes ya lo saben, si gustan traer a sus pequeños, aquí hay muchas áreas entretenidas, didácticas y que sobre todo van a ser muy educativas para ustedes. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Ha sido un placer estar con ustedes en esta 18ª edición de la Feria Internacional del Libro UABC 2017. Exactamente, amigos, y recuerden, no olviden leer porque el conocimiento siempre es sinónimo de la lectura. Además, síguenos en redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram como Sensor UABC. Además, no se olviden de sintonizarnos a través de la señal de Síntesis TV. Nos vemos hasta la próxima en este su programa que es Sensor UABC, temporada 11.